HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Waterloo en Canadá, John Muñoz, con el tema Fisiología computacional aplicada a videojuegos y realidad virtual. Bueno, la charla que fue propuesta para esta sesión la hemos denominado Fisiología computacional aplicada en videojuegos y realidad virtual. Lo que queremos ahora es básicamente mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar datos fisiológicos que pueden ser capturados mediante diferentes tipos de sensores y aplicarlos en videojuegos y sistemas de realidad virtual con diferentes aplicaciones. En especial, trabajo bastante en aplicaciones en salud y en entrenamiento. Para empezar, pues les voy a contar un poco de mi propia definición como investigador. Inicialmente sí tengo un background en investigación y pues en investigación básicamente lo que hacemos es intentar estudiar un tópico de forma muy cuidadosa y creativa y también de una forma muy sistemática. Al mismo tiempo, debido a la pasión que tengo por los videojuegos y por los juegos en general, he venido trabajando y estudiando en el diseño de videojuegos. Y pues un diseñador de videojuegos, digamos, es una persona que define los elementos fundamentales de los juegos, como las mecánicas, la tecnología, la historia y la estética. Dentro de esta área de videojuegos e interacción humano-computador, me encontré con un tópico muy interesante que se conoce como fisiología computacional. Dentro de la fisiología computacional, la idea es estudiar las interacciones que tenemos con los sistemas, con los computadores o en general, con los sistemas de información a través de las respuestas de nuestro cuerpo. Entonces lo que vamos a ver es que, digamos, hay una serie de categorías en esto que denominamos fisiología computacional. La más convencional o la que más normalmente se usa en interacción humano-computador es el uso de métricas fisiológicas para estudiar el comportamiento de las personas cuando están interactuando con sistemas. Entonces esto en algunos campos se conoce como biometrics y pues la idea es conectarle diferentes sensores, medir y después intentar interpretar. Después, digamos que algunos clínicos empezaron a trabajar con una técnica que se conoce como biofeedback y la idea del biofeedback era realmente brindarle una visualización a la persona de sus propias señales cuando estaban siendo recogidas y la idea es mediante esa visualización intentar enseñarle técnicas de autorregulación a esas personas para que pudieran controlar mejor sus respuestas en tiempo real. Después, ya con el boom de las interfaces y de los sistemas de interacción, empezaron a plantear cómo estas señales del cuerpo podían ser utilizadas como señales de entrada, señales de control dentro de los sistemas interactivos, los juegos y los sitios web. Aquí, por ejemplo, está el uso de un sistema de electromiografía que mide la reacción de los músculos y los movimientos para controlar sistemas virtuales. Una forma, digamos, un poco más sofisticada de utilizar este tipo de señales se conoce como la adaptación biocibernética. La idea de la adaptación biocibernética es utilizar las señales, interpretarlas y generar adaptaciones dentro de los sistemas interactivos en tiempo real. Si lo vemos en un continuo, en una línea continua, digamos, esta es una forma más pasiva de utilizar las señales. En cuanto a la adaptación biocibernética, puede ser considerada como una forma más activa. Y este concepto de adaptación biocibernética, digamos, es el uso de señales del cuerpo para mejorar, para aumentar esa interacción humano-computador que tenemos. Hay un documento muy interesante de bioingeniería de la Unión Europea que plantea que este tipo de adaptación biocibernética tiene muchos potenciales en el área de salud, juegos y aprendizaje. Uno de los primeros sistemas que fue creado en la adaptación biocibernética fue realizado en la NASA Langley en Virginia y la idea era
que podían utilizar este tipo de sistemas mientras se registraban datos de electroencefalografía, esos son señales del cerebro, para mejorar las interfaces de los pilotos o mejorar, digamos, los niveles de fatiga. Cuando los niveles de fatiga detectados por estas señales eran muy altos en los pilotos de las aeronaves, pues la interfaz se adaptaba, permitía, digamos, disminuir la cantidad de información que estaba siendo dibujada. En este caso, en el caso de mi investigación, yo lo utilizo mucho en sistemas de videojuegos, en donde la idea pues básica es nuevamente utilizar señales fisiológicas como una entrada dentro de mi sistema del juego, y el sistema del juego permite hacer una interpretación y generar una adaptación al usuario que pues vuelve y genera estos sistemas de respuesta en un lazo cerrado. La idea del por qué utilizarlo en juegos y la aplicación específica en la que yo me he basado, en la que yo he investigado, es de hecho en buscar cómo articular estos sistemas de fisiología computacional en videojuegos que son usados para salud, que se conocen como videojuegos serios. Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es básicamente un conjunto de aplicaciones en diferentes campos, en la promoción del ejercicio para el envejecimiento, en la rehabilitación y en el entrenamiento cognitivo, en cómo este tipo de principios pueden ser usados. Entonces vamos a arrancar con el primer ejemplo. En este primer ejemplo, pues lo que tenemos es un sistema para la rehabilitación de los miembros superiores que es capaz de detectar la fatiga muscular en tiempo real. Entonces, esa detección de esa fatiga muscular se hace a través de la medición de señales de electromiografía en tiempo real. Entonces, conectamos en el antebrazo, conectamos algunos sensores de electromiografía y pues la idea de esto es que mediante un videojuego podamos llevar a las personas a interactuar con el sistema y el sistema puede empujar, puede llevar, persuadir a la persona a hacer ejercicio en unos niveles que son clínicamente recomendados. Hicimos un experimento en donde quisimos mostrar cómo la inmersividad, en este caso, utilizando gafas de realidad virtual, cómo esa inmersividad me podía afectar a algunos factores humanos relacionados con esta fatiga, no solo la fatiga medida, sino también la fatiga percibida por el usuario. Interesantemente aquí lo que vimos es que solo por el hecho de la persona estar inmerso dentro de este mundo virtual utilizando el mismo videojuego con las mismas mecánicas, pero solo cambiando el medio, la persona tenía una percepción de fatiga que era más baja. Entonces esa inmersión, ese nivel de presencia dentro de mi sistema de realidad virtual me puede ayudar a disminuir esos efectos negativos como la fatiga percibida. Pero también las personas se mostraron, tuvieron un mejor desempeño dentro del juego utilizando o simplemente, digamos, cambiando el medio desde un medio menos inmersivo como una pantalla de 2D a un medio más inmersivo como la realidad virtual. Entonces aquí digamos un poco la conclusión es que este tipo de sistemas biocibernéticos que son acoplados con videojuegos en realidad virtual pueden brindar un entrenamiento más efectivo en casos de terapia física, especialmente la rehabilitación de los miembros superiores. El juego, pues entonces les voy mostrando diferentes videitos del juego para que sepa más o menos cuál es y cómo es. Aquí está María Fernanda, la estudiante que trabajó en este proyecto. Entonces, como pueden ver, aquí ese es el sistema, digamos, no inmersivo, el que no utiliza las gafas de realidad virtual. Ella tiene conectado un sistema wearable de electromiografía superficial. Recogemos los datos, los mostramos aquí en la pantalla, pero esos datos, digamos, son usados para calcular unos umbrales de fatiga. Cuando la persona logra llegar a ciertos umbrales de fatiga que son recomendados para la rehabilitación, ustedes ven que ella puede disparar ese poder en contra del monstruo y al mismo tiempo crear un campo que la protege de los poderes, digamos, de las cosas que le está tirando, en este caso el enemigo, dentro del videojuego. Entonces creamos todo un juego, hicimos que el sistema pudiera detectar los niveles de fatiga y demostramos cómo usando terapias de sistemas de realidad virtual podemos mejorar eso. Esto viene como un resultado de un proceso que llevamos a cabo también en Colombia, en donde lo que quisimos hacer fue introducir videojuegos, en este caso muchos videojuegos de ejercicio dentro de un centro clínico especializado para la rehabilitación física. Entonces nos dieron un espacio allí, pusimos ahí algunos sensores, empezamos a jugar y a trabajar con estudiantes, a desarrollar nuestros propios contenidos, teniendo en cuenta lo que los terapeutas nos estaban diciendo y empezaron básicamente los terapeutas a entender cómo utilizar estos sistemas como una forma complementaria, y aquí es muy importante recalcar que estamos complementando la actividad física y no reemplazándola
con, en este caso, este tipo de videojuegos de ejercicio. Entonces trabajamos con niños, con adultos mayores y realizamos un conjunto de diferentes videojuegos que fueron utilizados, digamos, masivamente en este centro de rehabilitación para el trabajo de rehabilitación física con diferentes pacientes con stroke, con parálisis cerebral y otro tipo de deficiencias motoras y cognitivas. Por esto fuimos, o todo el laboratorio en general fue reconocido la revista MIT Technology Review como uno de los, digamos, los proyectos de mayor impacto en el 2015 en Colombia, por ese, digamos, atrevimiento que hicimos de salir del laboratorio y de brindar todas estas herramientas al sector clínico que lo necesitaba. Ya después de esa experiencia y pasando un poco más al trabajo que realicé durante mi doctorado en Portugal, el reto que tenía aquí en el doctorado era movernos un poco al ámbito del envejecimiento activo. En este caso, queríamos trabajar con adultos mayores que eran ya activos. Creamos un sistema en donde hicimos unas proyecciones en el piso, recogíamos los datos de electrocardiografía, en este caso los datos que me permiten medir la actividad cardiovascular, cómo se comporta el corazón, y utilizando el sensor Kinect medíamos los movimientos de esta persona. Hicimos un jueguito muy simple que asimila el Pong, donde la persona se mueve a la derecha o a la izquierda y él maneja en este caso esta raqueta, y entonces la idea es que la persona puede ir capturando la bola y puede ir eliminando estos bloquecitos que no tienen simulación física en este caso. Creamos un juego que era adaptativo desde lo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este ciclo de este loop biocibernético es que tiene tres etapas. La primera es una etapa de recolección de datos, la segunda es una etapa de análisis de datos y la tercera es cómo traducimos esos datos dentro del sistema interactivo que tenemos. Entonces, en este caso, el sistema me permitía recoger datos de electrocardiografía, en este caso el ritmo cardíaco, calculábamos el ritmo cardíaco en tiempo real y hacíamos una configuración inicial en donde cada persona pues tiene su rango especializado en donde se supone debe ejercitar para maximizar los resultados de su entrenamiento físico. Entonces tomábamos los datos, hicimos varios experimentos con relojes inteligentes, con smartwatches, también tomamos con SG para comparar, pero en general pues recogíamos datos de la parte cardiovascular del participante y hacíamos un promedio de 30 segundos del ritmo cardíaco. Después establecíamos los rangos en donde la persona debe hacer ejercicio, que están pues bien establecidos por el American College de Deporte y Medicina. Y pues la idea era que el sistema me permitía a través de reglas muy simples de adaptación, de si tal cosa sucede, entonces haga tal otra cosa. Entonces lo que decíamos era si la persona dentro de esos 30 segundos estaba dentro de sus rangos especializados, pues entonces el sistema se mantenía. Pero si estaba por encima, entonces el sistema disminuía la dificultad. Si estaba por debajo, el sistema aumentaba la dificultad. Ese aumento de dificultad lo hacíamos a través de la velocidad de la bola. Entonces la bola iba aumentando, disminuyendo. Utilizamos un controlador proporcional para mejorar esa capacidad que teníamos de adaptar. Y pues el sistema al final nos mostró que este sistema cardioadaptativo, una vez lo comparamos contra ejercicio convencional, mejoraba en un 40% más de los tiempos que las personas se pasaban dentro de esa área de entrenamiento que se supone era la recomendada. Entonces, si pueden ver aquí la experiencia, aquí teníamos la proyección, las personas, digamos, jugaban, tenían el reloj, tenían el sistema de electrocardiografía, estábamos monitorizando en tiempo real, esa monitorización se conectaba con el juego y mediante esta regla de si el ritmo cardíaco es mayor o menor de los rangos, generamos la adaptación. Entonces aquí pueden ver que a veces la bola va más rápido, generando que las personas se muevan más rápido o más lento. Hicimos una comparación, el mismo grupo de personas en dos modalidades de ejercicio, una modalidad que era pues la convencional que ellos utilizan en el gimnasio, adultos mayores activos, contra pues el ejercicio que les brindábamos aquí con los videojuegos en 20 minutos, sesiones de 20 minutos.
Entonces, a través de una comparación de cuánto tiempo las personas pasaron en esa zona esperada, logramos mostrar que las personas dentro del juego pasaban 40% más de su tiempo dentro de ese rango que es el que se supone maximiza las ventajas de llevar a cabo este ejercicio cardiovascular. Entonces esa experiencia después la expandimos un poco y creamos un conjunto de juegos que están muy arraigados con la cultura portuguesa, que tiene que ver un poco con el vino, el trabajo con las uvas. Entonces miramos todos los diferentes ejercicios que se hacen para promover el fitness funcional. Entonces en el anterior veíamos cómo ellos podían pisar las uvas, básicamente haciendo stepping. Aquí movían un poco los miembros superiores, remando y entonces transportando el vino en el río Douro de un lugar hacia otro. Entonces tenían que agarrar los tanques o los barriles de vino. Después aquí llegaban a un restaurante donde se tocaba la música tradicional portuguesa, que es el fado. Después aquí entonces yo hice mi doctorado en una isla y en esa isla pues era muy famoso este tipo de carritos de cesto que se tiraban a través de una colina. Y entonces este tipo de experiencias las extendimos y pudimos mostrar que a través de esos elementos de familiaridad y que eran muy contextuales para los adultos mayores, mostramos algunas ventajas de este ejercicio, digamos, vinculado con videojuegos particulares. Entonces, publicamos algunos resultados que están relacionados con cuáles son las ventajas de utilizar ese tipo de sistema complementado con el ejercicio convencional y lo comparamos contra solo el ejercicio convencional sin los videojuegos. No les voy a mostrar acá los resultados por cuestiones de tiempo, pero pues a la final les voy a dar los links en donde pueden encontrar los artículos. La idea final de este sistema era que había un robot que podía básicamente facilitar estas proyecciones y facilitar el uso de este tipo de plataforma. Este robot se llama Pepe y esta plataforma se llama esta plataforma se llama Pepe, el robot se llama Bici, y pues este fue un robot que fue un finalista en una convocatoria especial que hacen para envejecimiento activo en Europa. La idea era que el robot podía facilitar la proyección y facilitar recoger los datos y generar la adaptación. Aquí en Canadá, donde me encuentro ahora en la Universidad de Waterloo, estamos trabajando en un sistema ahora inmersivo, en este caso con personas con demencia, con personas que tienen algunos impedimentos cognitivos, y estamos desarrollando unos juegos que utilizan sistemas también de realidad virtual y que, como ven aquí, me permiten generar tareas que son un poco simples, pero que al mismo tiempo me permiten llevar llevar a las personas a unos rangos de movimiento que también son eficientes para su día a día. Entonces aquí pueden ver que están en una granja, después pueden ubicar naranjas de un lado hacia otro y hacer un poco los ejercicios que se hacen convencionalmente. La idea de este sistema ahora es nuevamente generar un sistema adaptativo a través de la fisiología. En este caso, el tipo de fisiología que queremos utilizar son los datos de movimiento, los datos cinemáticos que estamos capturando a través del sistema de realidad virtual, de los controles. Los controles tienen acelerómetros y giroscopios que me permiten tomar esos datos. La idea nuevamente es hacer un sistema, esto pues va en curso, es hacer un sistema de adaptación fisiológica que tiene los mismos pasos: recolección, análisis y traducción. Hacemos la recolección de datos cinemáticos a través, en este caso creamos un framework que puede utilizar los controles de realidad virtual, puede utilizar el sensor Kinect o otros controles como el del Wii o otro tipo de controles de movimiento que se utilizan bastante. Hacemos un filtrado de la señal, después extraemos características, en este caso cinemáticas, por ejemplo, las características angulares, los ángulos de movimiento. Podemos mirar aspectos no lineales también que me hablan de los patrones de coordinación, y la idea entonces es generar una adaptación en tiempo real que me permita mejorar la forma en la que estas personas hacen el ejercicio sin exponer a las personas hacia rangos de movimiento que pueden ser inapropiados para ellos. Entonces, aquí les presenté el segundo ejemplo. Ya para terminar, vamos con el primero estuvo relacionado con la terapia física en miembro superior, sistemas de rehabilitación. El segundo, con cómo promover ejercicio en especial en adultos mayores, con o sin impedimentos cognitivos. Y en este último caso les voy a mostrar cómo utilizar específicamente señales neurofisiológicas para mejorar los sistemas de inmersión y para mejorar en general el entrenamiento. Un ejemplo inicial en el que trabajamos en esto es con interfase cerebro-computador, en donde buscamos mejorar un paradigma de entrenamiento que se conoce como imaginación motora.
En la imaginación motora tenemos un ciclo cerrado en donde básicamente tomamos señales de electroencefalografía que están relacionados con la imaginación del movimiento de la persona. Cuando una persona se imagina el movimiento, genera señales en el cerebro que pueden ser capturadas y pueden ser enviadas a los sistemas de realidad virtual o los videojuegos para utilizar controles de comandos para generar comandos. Entonces, en este caso, hacemos un procesado de las señales y al final tenemos un efector final, que como vamos a ver acá y a través de este experimento que les voy a mostrar en el video, pudimos ver que combinamos este entrenamiento de imaginación motora con un sistema de realidad virtual multimodal que tenía algunas cosas me hacía un seguimiento de las manos, me tenía un sistema de audio estereoscópico que le permitía a la persona orientarse mejor en el mundo virtual y pudimos mostrar cómo este sistema multimodal mejoraba un poco esa modulación de esos ritmos cerebrales alfa y beta que están relacionados con mejoras en lo que se conoce como la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de ser plástico y de ser cambiante a través del entrenamiento. Vamos a ver aquí a través del video que la persona básicamente está aquí generando lo que se conoce inicialmente como el motor priming, que es básicamente hacer un entrenamiento inicial con el movimiento real. Entonces, a través de ese utilizamos un sistema de electroencefalografía con 8 electrodos y unas gafas de realidad virtual. Esas son de las primeras Oculus que salieron. Utilizamos el Leap Motion para hacer un reconocimiento de las manos, de los gestos, para ponerlos dentro del sistema de realidad virtual. Entonces, al principio le mostramos a la persona, le dijimos, teníamos una tarea específica que era abrir un garaje, una puerta de un garaje mediante el movimiento de la mano izquierda y la mano derecha, y la persona hacía las acciones. Capturábamos las señales inicialmente, solo para que la persona tuviera una imagen más vívida cuando fuera a hacer el entrenamiento solo a partir de la imaginación y no a través del movimiento. Entonces aquí la persona ya se imagina muy bien cómo es el movimiento y tiene una imaginación muy vívida en este caso de cómo es. Después, entonces, en la siguiente etapa nos movíamos a pedirle ahora a la persona que simplemente se imaginara el movimiento de la mano izquierda y el movimiento de la mano derecha sin realizar el movimiento como tal. Pues aquí la persona simplemente cuando veía la palanca moverse en la mano derecha, él se imaginaba. Y lo mismo se imaginaba en el de la izquierda. Entonces estamos recogiendo aquí datos que nos van a servir para entrenar un algoritmo de aprendizaje de máquina que utiliza máquinas de soporte vectorial. Al final y después entonces del entrenamiento, pues la idea era que la persona lograba mover la palanca de la mano derecha a la mano izquierda solo a través de la imaginación de sus miembros superiores. Después entonces de lograr el entrenamiento, y esto pasaba en una sesión de aproximadamente 40 minutos. Entonces, aquí pueden ver cómo se pueden utilizar estos sistemas de fisiología computacional para alimentar y para mejorar estos sistemas de neurorehabilitación basados en entrenamiento de imaginación motora. También, y esto fue un proyecto muy interesante que realizamos con un grupo de desarrolladores y diseñadores en Colombia, desarrollamos un videojuego que me permitía hacer entrenamiento cognitivo a niños con déficit de atención y hiperactividad, utilizando una interfaz, en este caso ya no tan complicada, sino una interfaz más wearable, para recolectar señales de electroencefalografía, en este caso niveles de atención y de relajación. Hicimos un estudio piloto con 7 niños con déficit de atención y logramos mostrar que este entrenamiento a través de juegos que son neurointeractivos puede ser, digamos, un medio efectivo para brindar un entrenamiento cognitivo con resultados cuantificables, porque pues, lo que hacíamos era tomar también las señales no solo para la interacción dentro del juego, sino que al final quedaba un registro de los niveles alfa, beta, delta y teta asociados con la interacción dentro del videojuego. Entonces podíamos decir que, cierto, cómo la persona estaba mejorando esa modulación de esos ritmos oscilatorios cerebrales a partir del entrenamiento que tenía con el videojuego. Entonces aquí tenemos un usuario, tiene el casco conectado y pues con ese casco la persona obviamente controla el avatar con un control convencional, pero hay unos elementos del juego que se controlan con estos niveles de atención y de relajación. Entonces pusimos diferentes desafíos. O el desafío aquí, por ejemplo, era que tenía que pasar a través de esas escaleras, pero las escaleras estaban dañadas. Para poder reparar esas escaleras, él tiene que elevar sus niveles de atención y concentrarse hasta un umbral que era mayor de 60. Cuando sobrepasa el umbral mayor de 60, el camino se reconstruye.
Entonces es una forma como de intentar enganchar a estos niños que tienen problemas con déficit de atención en actividades que son lúdicas y son, digamos, muy interactivas para ellos. Aquí se tira por un canopy y para poder tirarse por el canopy lo mismo, tiene que elevar sus niveles de concentración. Aquí, digamos, tiene que elevarlos y sostenerlos. Entonces no solo basta con pasar el umbral, sino que tiene que mantener el umbral para poder que estas zanahorias salgan y poder recolectarlas. Entonces, varios desafíos que creamos ahí y logramos, digamos, crear este sistema que en este momento está sobre validación también en una clínica italiana en donde estamos haciendo algunas pruebas piloto también con niños con déficit de atención allí. Entonces, una para neuroentrenamiento para pacientes con stroke, el segundo para niños con déficit de atención y en este último buscamos generar más un sistema que me permitiera facilitar el entrenamiento de oficiales de policía para mejorar sus respuestas fisiológicas en el momento que están disparando. Entonces creamos a través de un sistema de realidad virtual un modelo que se conoce como un modelo de psicofisiología de respuesta con sensores de ritmo cardíaco para medir los niveles de relajación y con sensores de electroencefalografía para medir los niveles de atención. Generamos el modelo y después básicamente de generar este modelo miramos cómo funcionaba el sistema en tiempo real para generar esta adaptación. Entonces este sistema, como lo van a ver acá, es un sistema que utiliza otra vez un sistema wearable para medir los señales de electroencefalografía. Hicimos un trabajo con policías en Virginia. Trabajamos también con científicos de la NASA con los que trabajaron en esta tecnología y desarrollamos un sistema de realidad virtual que me permitía entrenar los niveles de atención y concentración y al mismo tiempo de relajación de la persona cuando tiene un arma con el fin de reducir los errores que normalmente se cometen en esas situaciones tan complejas. Entonces aquí ven el sistema, es un sistema de realidad virtual que me permite entrenar el disparo y aquí tengo pues diferentes variables de dificultad. Está la cantidad de objetivos y la velocidad con la que se mueven los objetivos. Es modulada en este caso por los niveles de atención y de relajación medidos con esa banda que le puse al policía tanto en el cerebro como en el pecho. Entonces, este tipo de sistemas me permitían era crear reglas en donde le podía aumentar la cantidad de targets de objetivos o la velocidad en la que se movían los objetivos, teniendo en cuenta cuáles eran los niveles de concentración y de relajación medidos y cuáles eran los óptimos. Esta tecnología fue publicada el año pasado por una revista que se llama la NASA Spin-Off, que busca promover estas ideas que tienen potencial para ser desarrollado en la industria y que vienen originarios de patentes de científicos en la NASA. Entonces, ahí hay algunas publicaciones vinculadas y obviamente la de la NASA Spin-Off creo que fue muy importante para ver las potencialidades de esta tecnología. Aquí hay unas herramientas pues, que hemos tenido que crear para poder desarrollar todo este tipo de sistemas. Ellas están disponibles. Esta es una que trabaja con sistemas de realidad virtual y conecta sistemas wearables, en este caso con celulares directamente. Entonces me permite trabajar con sistemas mucho más económicos y me permite hacerlo todo a través del sistema del celular. También creamos cosas que me conectan los motores de videojuegos como Unity para conectar todas estas señales y generar reglas de adaptación en tiempo real y conectarlas con una serie de juegos y sistemas de realidad virtual que nosotros creamos. Y pues a través de este tipo de software podemos mejorar la iteración y qué tan ágil se pueden hacer algunos de los proyectos en los que estamos actualmente trabajando. Por ejemplo, con algunos investigadores en la Universidad de Estocolmo estamos trabajando con un simulador de sueños lúcidos que es recreado a través de ambientes de realidad virtual y que permite entrenar la capacidad que una persona tiene de entrar en estado de meditación. También con investigadores en el Max Planck Institute en Berlín estamos desarrollando un sistema, en este caso, que me permite medir los niveles de, digamos, excitación emocional a través de datos cardiovasculares y generar un plugin que puede ser utilizado transversalmente en cualquier aplicación para personas que quieran utilizar estos datos e integrar estos datos de fisiología computacional. Entonces, ya para terminar, creo que
me pasé un poquito con algunos minutos. La idea es que todo este tipo de datos y sistemas de fisiología computacional pueden ser utilizados para mejorar la experiencia de usuario en cualquier tipo de sistema multimedia. En este caso les mostré cómo se pueden trabajar en videojuegos y en especial videojuegos y sistemas de realidad virtual y cómo a través de estos sensores podemos crear adaptación en tiempo real y podemos facilitar el uso de muchos de estos videojuegos y sistemas de entrenamiento en tiempo real. Las publicaciones asociadas a los resultados y algunos de los videos que les mostré aquí las pueden encontrar directamente en mi página y pues quedo abierto a preguntas. Vale, muchísimas gracias, John. Muy interesante tu presentación. Hay mucho por mostrar. Es parte de toda esta línea que se viene trabajando y bueno, un grupo de investigadores también de la red que han venido trabajando en estos temas. El mes pasado hubo una presentación del profesor Sergio Albiol que tiene mucha relación con todo esto, entonces creo que se pueden empezar a hacer cosas muy interesantes. Tengo un par de preguntas, de hecho bueno, hay un comentario de Tony que dice que quiere transmitir a John que ha sido muy interesante la charla. Un par de preguntas de Sandra Patricia Cano. Sandra, creo que la conoces, es egresada de nuestro doctorado en Ciencias de la Electrónica, ahora profesora que trabaja en conjunto con el profesor Cristian Russo y Daniela Guiñones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Tiene un par de preguntas, mejor dicho, tiene 3 preguntas. Vamos a ver cómo las resumimos. La primera dice, ¿cómo manejan la parte de sincronización cuando son datos fisiológicos multimodales que provienen de múltiples fuentes? Sí, bueno, de hecho uno de los problemas que hemos tenido y como lo comenté antes es que muchas de estas herramientas nos tocó crearlas porque realmente esta convergencia entre juegos y simuladores y datos de sistemas de fisiología computacional, digamos, no existen muchos. Entonces sí nos tocó crear, digamos, un poco la infraestructura y dentro de esta infraestructura nos hemos encontrado múltiples herramientas y frameworks que hemos podido, digamos, adicionar a las herramientas. Una de ellas, y va, digamos, muy importante a lo que pregunta Sandra, se conoce como el Lab Stream Layer, que es básicamente toda una plataforma que me permite sincronizar los datos multimodales con cualquier aplicación que yo quiera generar. Creo que está hecha en Python y la realizaron en Alemania. Entonces, esta ya es como un estándar para esta transmisión de datos de sistemas de fisiología computacional hacia diferentes aplicaciones, hacia, cierto, de videojuegos o simulaciones en realidad virtual. Entonces, esa, digamos, han sido una de las herramientas claves que hemos logrado integrar dentro de las herramientas que nosotros hemos tenido que desarrollar. Por eso muchas de las reglas de adaptación también que hacemos, no las hacemos, digamos, instantáneas, sino que generalmente lo que hacemos es para poder interpretar esas señales, les damos al sistema unos 5, 10, algunas veces hasta 30 segundos para poder recoger los datos que tienen en esa ventana, procesarlos rápidamente y generar una respuesta de adaptación basada en ese estado de esa persona en ese tiempo. Entonces no es una cosa que se hace en tiempo real inmediato, ¿no? Sino que es más, el sistema se toma un tiempo para poder procesar e interpretar las señales. Vale, muchísimas gracias, John. Hay muchas más preguntas, pero voy a tratar de optimizar. Roberto Encarnación Mosquera, que de hecho quiero después presentártelo, es un estudiante de nuestro doctorado, plantea lo siguiente: ¿cómo miden la adaptación fisiológica del paciente en los procesos de rehabilitación? Ese ha sido uno de las cosas a veces más difícil de lograr cuantificar. Se dice, bueno, tengo el sistema de adaptación, pero entonces, ¿cómo realmente logro decir que es eficiente o eficaz? Entonces, en el caso de rehabilitación, lo que encontramos, o una de las cosas interesantes que nos hemos encontrado, es que, por ejemplo, para la rehabilitación física y en esta parte de movimiento muscular, ya hay unos parámetros que están establecidos de cómo debe o de cuál debe ser la actividad muscular en términos se llama los máximos de contracción. Entonces, en esos máximos de contracción que una persona puede hacer en cada uno de los músculos, usted los puede establecer de 0 a 100% y entonces hay literatura que dice que
pacientes deben establecer o deben tener su terapia en un rango que va, por ejemplo, del 40 al 70%. Entonces hacemos todo el cálculo de estos parámetros de fatiga e intentamos empujar a las personas a ese rango específico. Lo mismo pasa con el rango que hablábamos de la respuesta cardiovascular o del ritmo cardíaco en los adultos mayores, que está establecida en este caso por el American College of Sports and Medicine. Entonces, eso nos lleva generalmente mucho tiempo de investigación en saber cuáles son los rangos idóneos en cuanto a los datos de fisiología en los que se supone el sistema debe adaptar. Entonces, es más una búsqueda y adaptarlo a cada escenario. No hay una regla generalizada para todos. Vale, muchas gracias, John. Y finalmente, una pregunta de México. Bueno, muchos comentarios, muchas felicitaciones de parte de la gente. Gerardo Ortiz de México te pregunta, ¿cómo evalúan la experiencia de usuario en estos sistemas de realidad virtual? Sí, ha sido una de las cosas que hemos intentado como traer diferentes formas de evaluar la experiencia de usuario y hemos intentado traer diferentes métricas y heurísticas en cuanto a métricas de Game User Experience. Entonces hay un cuestionario que se utiliza bastante que es el Game User Experience Questionnaire, que básicamente me mide las cosas positivas y las cosas negativas, las cosas post y pre, o sea, cuál es como la predisposición de la persona para jugar ese juego. Y ese lo hemos utilizado bastante en algunos de los estudios, pero generalmente lo que siempre intentamos hacer en muchos de los estudios que tenemos es intentar complementar. Afortunadamente los datos de fisiología también muchas veces nos hablan acerca de esas respuestas que puedan tener las personas. En este caso a veces es un poco complicado porque se involucra la parte del ejercicio. La parte del ejercicio hace que muchos de esos señales fisiológicas pues simplemente se me disparen por el hecho de estarme moviendo, pero en general buscamos complementar no solo con cuestionarios que encontramos en cosas específicas que queremos evaluar. Por ejemplo, en este evaluamos un poco la presencia. En el simulador para los policías evaluamos el motion sickness, qué tantos efectos negativos en cuanto a el mareo podía producir ese simulador. Entonces buscamos complementar ese tipo de cuestionarios con cosas subjetivas de las personas. Por ejemplo, acá hablábamos de los niveles de fatiga percibidos, ¿cierto? Obviamente, si la persona tiene los niveles de fatiga percibidos muy altos, va a ser muy difícil disfrutar la experiencia. Entonces, complementamos esos dos junto con las señales fisiológicas que a veces podemos utilizar también para medir la experiencia de usuario. Entonces, la respuesta es una combinación de las tres. Combinación de cuestionarios, combinación de cosas, digamos, percibidas en el momento en el que está jugando con datos de fisiología. Vale, muchísimas gracias, John. Si hay un par de preguntas, una, bueno, ya para terminar, la va a hacer de Alieski Vélez. Alieski es otro de nuestros grandes colaboradores de Cuba. Dice, excelente, ¿pueden detectar si el usuario presenta confusión y distracción en un simulador de realidad virtual? Digamos que ese tipo se conocen como estados psicofisiológicos, son generalmente los más complicados porque es difícil, digamos, predecir un marcador para múltiples personas, o de hecho un solo marcador puede variar mucho en una sola persona. Entonces, lo que generalmente se recomienda es generar un estudio inicial de caracterización. Ese estudio inicial de caracterización es básicamente tener el sistema, en este caso el sistema de realidad virtual, en donde buscamos empujar o llevar a la persona a cosas como, por ejemplo, en esta modalidad difícil, buscamos empujar a las personas a estrés. Entonces era ver cómo reaccionaban en estrés. Entonces miramos los datos cómo eran y pudimos establecer el modelo. Después de establecer este modelo, entonces uno dice, bueno, cuando están aquí en el baseline, estas son sus respuestas de ritmo cardíaco. Pero vemos que cuando la dificultad aumenta, entonces la persona empieza a subir su ritmo cardíaco y también sus niveles de alfa frontales en las señales de electroencefalografía. Entonces hacemos toda una caracterización y generamos ese modelo para poder entender cuáles son esas métricas de fisiología que mejor me describen, en este caso, los estados psicológicos que yo quiero analizar, la concentración o el estado de calma. Entonces, le diría que sí, es muy probable que haya marcadores fisiológicos para esos estados que está describiendo este investigador, pero lo recomendado es siempre hacer un modelo previo antes de ir al sistema de adaptación en tiempo real. Muchas gracias, John. Bueno, muchas más preguntas. Quiero de mi parte agradecerte y obviamente al profesor Anthony Granollers
por las excelentes presentaciones. Creo que han sido muy interesantes, además que nos abren muchas luces y nos dan esa posibilidad de lo que siempre hemos venido queriendo en nuestra red, que no solo sea un espacio de información, sino de formación y transformación hacia la posibilidad de creación de comunidades académicas e investigativas en estos temas tan importantes. Entonces, de parte nuestra, pues agradecerles. Un año de webinars en interacción humano-computador.